diarrea es una alteración de las heces en cuanto a volumen, fluidez o frecuencia en comparación con las condiciones fisiológicas. La diarrea se define como una característica de las evacuaciones de consistencia líquida y en el número tienen que ser más de 3 en 24 horas. Pueden ser 10, 15, 20 o una diarrea muy importante, muy acuosa. Es como definición de la diarrea. Puede estar acompañada de dolor, fiebre, náuseas, vómito, debilidad o pérdida del apetito. La clasificación de las diarreas puede ser en cuanto al tiempo, el tiempo de evolución se puede categorizar como una diarrea de tipo aguda cuando tienen menos de 2 semanas, menos de 14 días y desaparece la diarrea. La definición médica de la diarrea implica más de 3 deposiciones al día o el aumento de la cantidad de heces a más de 200 gramos en 24 horas en sujetos adultos. Una diarrea de tipo persistente es aquella que tiene de 3 a 4 semanas y una diarrea crónica es aquella que tiene más de 4 semanas. En cuanto a las características de la evacuación, puede ser una diarrea acuosa. Acuosa es cuando son múltiples evacuaciones, líquidas generalmente, se acompaña de fiebre, escalofrío, de náuseas, de vómito y por lo generalmente estas involucionan con un tratamiento de hidratación. El paciente lo percibe como una disminución en la consistencia de las heces que causan urgencia o molestia abdominal. Hay otro tipo de diarreas como la diarrea disentérica. Esta es una diarrea más seria, ocasiona moco, se presenta con moco, con pujo, tenesmo, con sangre, fiebre, ataca el estado general y es un paciente que llega a unas condiciones muy deshidratado, que se ocupa en encontrar el agente causal y darle un tratamiento tal vez con antibióticos y reponer el equilibrio hidroelectrolítico, la deshidratación. La etiología del 70% de los casos de diarrea infecciosa es la viral. El virus infecta los enterocitos del intestino, disminuye la actividad de las enzimas que dirigen los azúcares y disminuye la reabsorción del agua en el intestino. El mecanismo de transmisión generalmente se presenta por la vía fecal oral. O sea, es muy importante que nosotros después de ir al baño o antes de los alimentos, de lavarnos la mano por la forma de transmisión. Y esta generalmente viene siendo también en los alimentos, en las aguas frescas, en los alimentos que no están descontaminados, que no tienen bactericida, pacientes que el nivel socioeconómico o cultural ingieren mucho tipo de alimentos en mal estado, comer mucho en la calle, taquitos, en fin. Eso es la causa más frecuente de transmisión. Según estadísticas en publicaciones, se ve que es más frecuente en los niños por el factor inmunológico y el otro es en los ancianos, también por el factor inmunológico, las pocas defensas que tienen este tipo de pacientes. Pero todo paciente que ingiera alimentos contaminados, cuando son por tipo de virus o bacterias o parásitos, va a presentar diarrea. O sea, a cualquier edad se puede presentar. Aunque no suele ser peligrosa, la diarrea ha causado millones de muertes alrededor del mundo, principalmente como consecuencia de la deshidratación. La diarrea de diferentes causas está asociada también con una reducción del consumo de alimentos. Por esa razón, el principal tratamiento contra la diarrea implica un consumo de cantidades adecuadas de agua para sustituir la pérdida de líquidos, mezclada preferiblemente con electrolitos para recuperar las sales minerales esenciales y ciertos nutrientes. En la mayoría de los casos, un tratamiento adicional o el consejo médico resultan innecesarios. La etiología de la diarrea pueden ser los virus, las bacterias, los protozoarios o los hongos. Los virus se presentan más frecuente en los niños que en los adultos. El rotavirus es el 50% de la diarrea en los niños viene siendo por rotavirus. Ese hay que darle un manejo conservador, hidratación del paciente y eso responde muy bien. Aquí no se dan antibióticos porque estamos hablando de virus. En el caso de las bacterias, cuando es una intoxicación alimenticia por bacterias, por alimentos descompuestos,
Eso se va a presentar generalmente, hay diferentes tipos de bacterias como la Escherichia coli, que es una de las más frecuentes, la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter jejuni, en fin, el cólera, que es un tipo de diarrea que es muy importante, muy frecuente y puede llegar hasta mortal si no se trata a tiempo. Algunas recomendaciones dietéticas son: no tomar alimentos sólidos durante 16 horas, tomar solamente agua de arroz o natural, caldo vegetal bebiendo en pequeñas cantidades de manera continua y sin forzar. Controlada la primera fase, se harán menos de 3 o 4 deposiciones al día. Se introducirá gradualmente una dieta sólida, siempre en pequeñas cantidades para comprobar la tolerancia a la misma. Cuando el paciente tiene diarrea, generalmente lo que hacemos lo hidratamos, ya sea por vía oral, con sueros orales tomados, que hay muchos en el comercio, o sueros caseros, y la alimentación se la empezamos a dar con líquidos claros, como agüita, té, gelatina. Vamos a quitar los lácteos no damos, vamos a quitar el café, los refrescos, los pasteles, las grasas. Para prevenir la diarrea hay que lavar las manos antes de ingerir cualquier alimento. Lavar las manos antes de salir del baño. Bueno, aquí es importante ver que la diarrea, ahora que en esos tiempos de calor, que se presenta más frecuentemente por los alimentos descompuestos o los que acostumbramos a comerlos en lugares que no son higiénicos, como en casa. Entonces es importante de lavarse las manos antes de ingerir alimentos y después de ir al baño. Eso hay que hacerlo de rutina. De atender la diarrea, no importa si es muy leve o si es muy severa, con el médico, que acuden al médico para que les dé su diagnóstico, su tratamiento, que puede ser un tratamiento en casa o puede ser un tratamiento de hospital.